el tema más importante, digamos así, de este curso es los principios, de esta parte del curso, son los principios, la tercerización y, digamos, como que esos dos grandes temas, principios y tercerización, son un poco el centro, pero no significa que no haya preguntas de la historia, o que no haya preguntas sobre el contrato de trabajo, la subordinación, o sobre la OIT. Significa que lo principal que tienen que leer y que no se pueden comer, necesariamente, y que tienen que darle más importancia para las preguntas, son esos dos que acabo de mencionar. Bueno, yo quedo abierto a que ustedes pregunten a ver qué temas quieren profundizar o qué temas tienen ustedes dudas. Profe, yo quería preguntar algo que tenía que ver con el parcial en realidad. Que nos había surgido la duda en el grupo de WhatsApp si eran secuenciales las preguntas, es decir, después que pasábamos ya no podíamos volver atrás. Exacto. Es así. Es exactamente así, son secuenciales. Exacto. Y obviamente tampoco pueden Perfecto, volver atrás. gracias. O sea, una vez que ustedes están... A ver, son 50 preguntas y tienen 1 hora y media. Normalmente, esto es lo normal, normalmente esto lo contestan en 30, 35 minutos, ¿no? Hay gente que le lleva más. No conozco a nadie, desde que empezó la pandemia, que lo haya respondido en 1 hora y media. Pero bueno, si le lleva 1 hora y media, le lleva 1 hora y media. El Zoom está abierto 1 hora y media. Mónica. Profe, buenas noches. Yo tengo una consulta. Tengo una duda en leyendo, obvio, el tema de los contratos, o sea, de la relación entre los padres e hijos. Había una postura a favor y una en contra. La a favor era que no se impide, y en contra era una incompatibilidad entre la patria potestad y el poder de diserción. Pero tengo una duda, si usted me pregunta, en nuestra legislación qué se aplica, o dudaría en responder si por una o por otra. ¿Me explicó? Sí, perfecto. Está claro, sí. A ver, la respuesta práctica es que más allá de todas esas dificultades y polémicas y discusiones, se admite teóricamente de que puede haber una relación laboral entre padres e hijos. Es una situación excepcional, porque en general las ayudas o tareas, funciones que un hijo cumpla en un negocio del padre, van a ser en función de ser hijo y no en función de que es empleado del padre. Pero teóricamente, en la teoría, digamos, en el laboratorio, podría llegar a darse una situación en la que se podría distinguir las dos relaciones, lo que es una relación de empleo y una relación familiar. Lo mismo pasa con los cónyuges, lo mismo pasa con el concubino. Es la teoría. Después esto llevado a la práctica es 1 en 1000. Pero en la teoría, o sea, si hubiera una pregunta que dice, ¿podría existir en nuestro ordenamiento un contrato de trabajo entre padres e hijos? La respuesta es sí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, le hago una consulta. Buenas noches. Los convenios internacionales de trabajo, una vez que son promulgados por la OIT, ¿qué tienen? ¿Carácter obligatorio y vinculante para los Estados miembros? Ahí está. La respuesta es negativa. Ahí va. Solo son obligatorios para un país una vez que la autoridad interna dentro del país lo ratifica. En el caso de Uruguay, esa autoridad interna, ¿cuál es? Le pregunto, ¿cuál es el órgano que en Uruguay ratifica o no un convenio? El Poder Legislativo. Poder Legislativo. Exactamente, el Parlamento. En otros países puede ser el Poder Ejecutivo, pero en Uruguay es el Parlamento. O sea que mientras no lo ratifica el Parlamento, no es norma obligatoria dentro del país. Bien, eso es lo que se llama
la vigencia objetiva. O sea, la vigencia objetiva del convenio es, tiene que haber una ratificación expresa. No alcanza con que se apruebe en algunos países, caso Argentina, por ejemplo, en la Constitución, en una norma que dice, el convenio 87 de la OIT, y no me acuerdo, creo que es el 111, se lo declara que tienen carácter constitucional. Entonces, la propia Constitución dice que esos convenios, aunque no hubiesen sido ratificados por el Congreso argentino, igual tienen la validez de norma de nivel constitucional. Pero son casos así raros. En general, siempre los convenios requieren una aprobación de cada país. O sea, no por el solo hecho de que los apruebe la OIT, ya empiezan a regir. En general, todos los países se reservan después una instancia de ratificación a través de sus parlamentos. Alejandro, en el chat ponen breve repaso, tercerización, constancias de trabajo si las solicitan por EVA. Eso. Ahí está. Las constancias, si mal no recuerdo, esto está ahora descentralizado, no creo que lo tenemos que hacer nosotros. Creo que nos tienen que enviar un correo por la web diciendo quiero constancia para mi trabajo. Nombre, apellido y cédula. Las constancias creo que tienen que mandar un mail por la EVA. Después me estaban preguntando sobre si la nota aparece al terminar. No, la nota no. Lo que les aparece al final es cuántas hicieron bien y cuántas mal. La nota no. Le dice, no sé, le pegaron a 30 de 50. Eso sí. Y después preguntan el periodo fundador. El periodo fundador es una pregunta importante esa, porque eso va a ir para el parcial. Eso refiere justamente a la creación, el nacimiento del derecho laboral en Uruguay. Y eso recuerden que se ubica a partir de la primera ley importante laboral en Uruguay, que fue, ¿cuál? A ver si ustedes recuerdan cuál fue la primera ley laboral importante que se aplicó en Uruguay, se aprobó en Uruguay. La ley de 8 horas. En 1914. Exactamente, la del año 15. En 1914 recuerdan que ya se había aprobado la ley de riesgos laborales. La ley que establece que las empresas se hacen cargo, o sea, tienen que adoptar medidas para evitar los accidentes, la 5032. Esa del año 14. Pero la ley que marca un mojón, digamos, es, como ustedes bien dijeron, la ley del año 15, la 5350. Entonces, a partir de esa ley, es que después empieza el Parlamento a aprobar varias leyes. Entonces se dice que el periodo fundador va desde ese momento por un periodo aproximado de 20 años, donde justamente el legislador el Estado empieza a intervenir en las relaciones de trabajo, con aquella idea, recordamos, que dice Barbagerata, de que esas normas lo que buscan es establecer la posibilidad de que el trabajador tenga tiempo libre para poder dedicarse a otras actividades que no sean laborales y que no sea dormir. Es decir, que pueda ir a ver un partido de fútbol, que pueda tener militancia política, que pueda ir a la iglesia, que pueda ir a visitar a los familiares, o sea, que pueda tener vida social en un sentido amplio, vida cívica y vida social. Entonces, recuerdan que hay una expresión que usaba Barbagerata que era, las leyes en este periodo tratan de tratar al trabajador como un socius, en el sentido de un civil, o sea, de alguien que se incorpora a la vida civil, y para eso todas aquellas leyes lo que hacían era limitar el tiempo de trabajo. Recuerdan que la del año 15 limita las 8 horas, la del año 20, la 7.318, limita la cantidad de días de trabajo en la semana, diciendo que hay un día que tiene que ser libre. En principio domingo, pero puede ser otro. Entonces, esas dos leyes, aunadas a otras, que recuerdan que había sobre la ley de la silla para las mujeres, la ley aquella de los telefonistas, que establece un aumento de sueldo para las telefonistas, la que ustedes dijeron, la 5032, son un conjunto de normas que empiezan a delinear, ¿verdad?, limitaciones para el empleador y
el control del trabajo por parte del Estado. Eso es un poco la síntesis del periodo fundador, que recuerden que tiene aquella particularidad, que era que los sindicatos en aquel momento se oponían a esas leyes porque los sindicatos eran fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente de carácter anarquista, y por lo tanto no confiaban en el Estado, tenían una confianza en el Estado, y por eso preferían ellos obtener esos beneficios con la lucha, con la huelga, con el conflicto, y no que sea el Estado el que a través de la ley se aprobaran esos beneficios, porque decían esto es una especie de limosna, vamos a decir así, que entrega la clase burguesa. Preferimos nosotros conquistar esto a través de nuestro poder. Eso es un poco la síntesis del periodo fundacional. Otra pregunta que hacen es la diferencia entre el trabajo autónomo e independiente. Bueno, no la hay. O sea, trabajo autónomo e independiente es lo mismo. Es lo mismo que decir trabajo dependiente o subordinado. Que son sinónimos. Subordinado es sinónimo de dependiente. Y autónomo e independiente es lo mismo. La importancia que ustedes tienen que, la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta es la de dependiente e independiente, o dependiente y autónomo, o subordinado y autónomo. O sea, esa es la de, pero como pusieron ahí en el chat, autónomo e independiente es lo mismo. En nuestro país, las leyes lo tratan de la misma manera. ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra? A ver, Georgian de Arrascaeta, ¿qué tiene para preguntar? ¿Cómo andas, profe? Buenas tardes. Tengo una consulta en realidad sobre los casos de comunicación de responsabilidad, los que están regulados por la ley y los que no lo están. Una pregunta principal era, por ejemplo, que se me confundía la intermediación laboral con el suministro de mano de obra. O sea, no lo sabía diferenciar bien. No sé si me podrías explicar también eso, ya que estamos. Bueno, antes que nada, la pregunta obvia es si Miguel y Matías son familiares de Georgian. Profe, sí, somos parientes, somos primos. Imagina, pues no es un apellido tan común. Si fuera otro apellido, ¿viste? Fernández, González, ni le preguntaba. Pero sí. Bueno, esperemos que gane la final de América con el Flamengo, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá, profe, ojalá. Y si te invita a ir a verlo a tu primo, mucho mejor todavía. Ojalá que sí. No es en Río, pero creo que es en Guayaquil, creo que es en Ecuador. Más lindo todavía, porque ahí es más difícil ir de viaje. Bueno, ahora sí, fuera de los chistes, de la chanza. La pregunta, la diferencia entre suministro e intermediación. Es un tema de género-especie. Es un tema de género-especie. O sea, la intermediación es el género y el suministro es la especie. Empecemos por lo más fácil, que es el suministro. El concepto de suministro se aplica en nuestra ley cuando se trata de agencias profesionales de empleo. Agencias profesionales de empleo. O sea, se habla de suministro cuando se trata de empresas que se organizan para seleccionar, reclutar personal, seleccionar, reclutar, conseguir obreros, profesionales o trabajadores en general, y suministrarlos a una empresa. Entonces, ¿por qué significa profesional? Porque son empresas que se crean específicamente a los efectos de seleccionar, entrevistar, tener una lista de candidatos, y después cuando alguien lo necesita. Entonces, ahí siempre digo en clase, el ejemplo típico es Manpower. Ustedes piensen enseguida cuando hablen piensen en suministro, cuando vean la palabra suministro de mano de obra, piensen en Manpower. Es una empresa multinacional que está en todos los países del mundo, o casi todos, y que se dedica profesionalmente a hacer esa actividad de intermediación en el mercado. Consigue gente y la coloca en una empresa. Recuerden que en el suministro, la particularidad es que la empresa de empleo, la agencia de empleo, mantiene el vínculo con el trabajador. O sea, el trabajador está en planilla de Manpower, no en planilla de Fábrica Nacional de Cerveza. Trabaja en Fábrica Nacional de Cerveza, pero formalmente es empleado de Manpower. Digo Manpower o Work Office o la que a ustedes se les ocurra, pero esa es un poco la idea del suministro. La intermediación, no hay ninguna duda que es una forma de intermediación laboral, pero es una forma especial en el sentido de que la realizan empresas que se dedican profesionalmente a esa actividad.
de intermediación laboral en el mercado. El concepto de intermediación es más amplio. ¿Por qué? Porque en la intermediación pueden entrar, como lo habíamos visto en esa clase, pequeños empresarios que reclutan mano de obra para realizar faenas, lo que se llama, para realizar actividades específicas, para realizar actividades puntuales, que para eso tienen su propio personal, su cuadrilla. Y ahí entra el típico ejemplo de, es una fábrica que tiene que, imagínense, llega un contenedor y tiene que bajarlo, el contenedor. Entonces llama a Alicia, que tiene una empresa de fletes y de pandilleros. Pandilleros, además de hacer mudanzas, también se dedica a bajar contenedores. Y para eso tiene un grupo de gente, que está en su planilla, por supuesto. Entonces ahí la empresa, una fábrica, imagínense, para bajar los contenedores la llama a ella, que viene con su gente, y ella entonces es un intermediario. ¿Por qué se le llama intermediario? Porque en definitiva la actividad la hacen adentro de esa empresa, en beneficio de esa empresa, manejando, trabajando dentro del local y dentro del predio de esa empresa, pero en definitiva ustedes son formalmente empleados del intermediario. Otro ejemplo que se pone era que yo les mencionaba en el campo. La empresa tiene que recoger de repente la cosecha de soja. Y bueno, entonces llama de repente a Lucía, que tiene otra vez una empresa que se dedica a levantar la soja, entonces va a mi campo, y en mi campo Lucía viene con su gente y levanta la cosecha, y le digo, bueno, me dice a mí, bueno, por levantar esta cosecha te cobro, fíjense, 100.000 pesos, bárbaro. Y ella después le paga a cada uno de los pandilleros. O sea que es más, y así funciona en muchas actividades, funciona en el puerto de repente, para conseguir obreros cuando vienen los barcos para trabajar en el puerto. Bueno, hay empresas que suministran personal. Hay muchas, suministran personal en ese sentido, no de agencia de empleo, porque las agencias de empleo, piensen ustedes, que trabajan para todos los rubros, Manpower, Workforce, entonces trabajan para que lo contraten, incluso hasta para el Estado, para la UTE, la OCE, para Coca-Cola, para, yo qué sé, para un hotel, para cualquiera. Estas otras actividades que yo menciono de intermediación son empresas que se especializan en determinado rubro, en la construcción, en el puerto, en el campo, en esto, en otro, y van llevando su pandilla, o sea, su gente, a distintos lugares. A su vez pueden haber otras formas de intermediación más complejas, como es el típico ejemplo que se llama de la cesión de mano de obra. Puede haber una empresa, no sé, imagínense que de repente Médico Uruguaya dice, che, mirá, tengo 100 enfermeros que me sobran. No es el caso, en general la enfermería falta. Imagínense que dice, che, tengo 100 enfermeros que no sé qué hacer con ellos y le estoy pagando el sueldo, y lo llama a la española y le dice, che, mirá, me falta gente, ¿por qué no me lo mandás? Y siguen en planilla de Médico Uruguaya, pero van a trabajar a la española. Entonces ahí lo llamamos un préstamo de mano de obra. El préstamo de mano de obra es una intermediación también. O sea, siempre el concepto de intermediación es cuando hay una empresa que contrata trabajadores para hacer una obra en otra empresa. Para hacer una obra en otra empresa. Dentro del local de otra empresa, dentro del predio de otra empresa. Una empresa que utiliza trabajadores, contrata trabajadores para trabajar en el ámbito de otra empresa. Entonces ahí es que se habla de intermediación. Usted me pregunta, ¿qué diferencia hay con el suministro? Que el suministro no... A ver, Manpower no se dedica a hacer una obra. Lo que hace es mandar simplemente gente para trabajar. Lo llaman de la española y le dice, che, me están faltando 5 limpiadores. Le manda 5 limpiadores. Al día siguiente le llama y dice, che, mirá, me faltan 4 administrativos. Le manda administrativos. Otra cosa distinta, que de repente la española diga a una empresa, mire, tenemos que hacer la digitalización de todas las historias clínicas. ¿Usted se encarga de esto? Sí, sí. Entonces me pedí a mí, digo, mira, yo tengo una empresa de digitalización, bárbaro. Con mi gente voy a la española y hago toda la digitalización de la historia dentro del local de la española, usando las herramientas de la española. Entonces, no sé si se dan cuenta que el suministro de mano de obra implica una empresa que no hace una obra o un servicio, sino que cede trabajadores, contrata y cede trabajadores. En la intermediación, lo que hace el intermediario es una obra o un servicio para un tercero, pero con la particularidad que esa obra o servicio se ejecuta dentro del local de la empresa. Cuando digo local es en el sentido más amplio, ¿no? Un campo, un local, un establecimiento, etcétera, etcétera. No sé si más o menos con eso quedó claro la
la diferencia entre una cosa y la otra. Sí, profe, quedó clarísimo. Te puedo hacer, porque había varios puntos, por ejemplo, cuando hablamos de la comunicación de responsabilidad, y había uno que era el de, no sé si te acordás, que era transferencia de empresa o establecimiento. ¿Eso qué era? Porque ahí, por ejemplo, no puede hacer ningún apunte, no me acuerdo por qué. Sí, ahí recuerden que cuando nosotros hablamos de transferencia o de establecimiento, estamos siempre pensando, no cuando hay venta de acciones de una empresa, venta de cuotas sociales o transferencia de cuotas sociales, para que no era que cambia el dueño de la empresa, o sea, el titular de las acciones. Vos sos el dueño de, imagínate, vos sos el dueño de Albion, es una sociedad anónima deportiva, vos sos el dueño de Albion. Imagínate que Georgian dice, bueno, como gano muy bien, no sé cuánto, tú lo convences que te dice, bueno, ¿qué te parece si invertimos en Albion? Y ustedes compran las acciones de la sociedad. Ahí no hay una venta de establecimiento. Simplemente lo que hay es, yo soy el dueño, te paso las acciones a vos, y vos te vas a encargar de ser el dueño de Albion. Punto. Otra cosa es que de repente Albion lo que haga es vender las instalaciones. Por ejemplo, imagínense que vende, imagínense que tiene un centro de alto rendimiento, con cancha de fútbol, vestuarios, no sé cuánto, y ahí trabaja todo el personal, y no sé, imagínate que viene Defensor, y dice, che, me encanta este centro de alto rendimiento que tenés, acá estoy inventando, acá en Florida, donde tenés 4 canchas sintéticas, 3 gimnasios, piscina, centro de rehabilitación, y ahí trabajan médicos, kinesiólogos, trabajan profesores de educación física. Entonces te dice, bueno, mirá, le dice a Defensor, Albion le dice a Defensor, te vendo esta unidad de negocio, o sea, no la empresa, te vendo esta unidad de negocio. Bueno, ahí es una venta de establecimiento comercial. Entonces la pregunta que se hace, que nos hacemos todos ahí es, bueno, si vos vendés una unidad de negocio, en este caso estarías vendiendo no la empresa, estás vendiendo esa unidad que es ese centro de alto rendimiento. Albion sigue compitiendo, ¿no? Es que sigue teniendo jugadores de fútbol y va a ir a practicar a otro lado. Yo te estoy vendiendo este negocio, entonces ahí la pregunta que se hace es, bueno, imagínate que ahí trabajan en ese centro de alto rendimiento, trabajan médicos, kinesiólogos, bueno, la gente que limpia, la que corta el pasto, la que arregla las redes, yo que se trabajan 100 personas. Y todos quedan despedidos. Ahí recuerdan que lo que nos planteamos es, bueno, esas personas, imaginemos que Albion no les paga su despido, no les paga su jornal de licencia, no les paga su aguinaldo y se los dejó debiendo. El comprador, que es Defensor, ¿tiene alguna responsabilidad al asumir esa unidad de negocio? Entonces recuerdan que ahí dijimos, las leyes de despido y la ley de licencia dice que sí, que el comprador de un establecimiento, una unidad de negocio, tiene responsabilidad, aunque no haya sido empleador de él, porque nunca los vio, no sabe quiénes son. ¿Esto por qué? Pues simplemente por alguien había dicho en la clase, me acuerdo, la fianza. Decía, bueno, esto es como una fianza. Yo le saco del fiador a mi hermano un alquiler. Y bueno, yo no soy el que estoy ocupando el alquiler, la vivienda. Pero bueno, si le salís de fiador, bueno, en eso es un poco la idea. Estas leyes funcionan como una fianza para que los obreros no se queden sin cobrar en caso de que el vendedor no pague las deudas laborales. Recuerdan que ahí lo que planteamos es, bueno, el problema que tiene nuestra legislación es que tiene previsión expresa para el despido y para los jornales de licencia. No dice nada del aguinaldo, no dice nada de las horas extras, no dice nada de la prima por antigüedad o la nocturnidad. ¿Qué pasa con todos esos beneficios? Y ahí es cuando dijimos, bueno, la doctrina, en definitiva, ha dicho que por fundamento análogo le aplica el mismo concepto y en definitiva el comprador en Uruguay termina siendo responsable no solo por la licencia y el despido, sino por cualquier rubro de naturaleza laboral cuando hay una venta de establecimiento. Esto es un poco lo que nos interesa para la clase. Después, cuando veamos derecho colectivo, ahí también pueden haber cuestiones sobre qué pasa con los sindicatos, pero no ese es el tema que vamos a preguntar en este parcial. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Yamila le hablo. No entiendo cómo articularía una pregunta con el tema que preguntó antes de Arrascaeta. Ahí no se me ocurre qué me puede llegar a preguntar. Yo entiendo los conceptos, entendí la explicación, pero no se me ocurre cómo puede llegar a preguntar sobre ese tema. Sí, es lo mismo. Bueno, si Coca-Cola vende la planta
de fabricación de agua. El comprador, imagínate que lo compra agua nativa, ¿se hace responsable por los créditos laborales? La respuesta es sí. Claro, ¿Qué otra pregunta? Cuéntenme. bien. ¿Alguna más? Siguiendo ese ejemplo, profe, se hace responsable el nuevo propietario solamente en los casos de compraventa o si hay un traspaso, por ejemplo, yo le cedo la propiedad yo qué sé, a mi hermana y transfiero todo a nombre de mi hermana. En ese caso también mi hermana sería responsable, igual que en el caso de una compraventa, ¿verdad? Sí. O sea, no importa cuál es el título que le pongan, si es compraventa, si es leasing, si es alquiler, ahí el concepto de traspaso es en sentido amplio. Cualquiera sea la forma jurídica de transferencia, va a entrar en ese concepto de enajenación. Pues la ley no dice venta, dice enajenación del establecimiento comercial. Gracias. Manuela. Profe, cuando vimos Fuentes, que a lo último hablamos sobre el reglamento del taller, ¿eso era tipo el reglamento de la empresa? Ahí está, es el reglamento interno de la empresa, exactamente. Es el típico reglamento, código de conducta, o como quieran llamarle, que rige dentro de la empresa, exactamente. Es el reglamento que muchas empresas tienen, más que nada las grandes, donde reglamenta un poco la vida interna de la empresa, es decir, a qué hora hay que llegar, a qué hora hay que irse, si hay que marcar tarjeta o no, cómo hay que tratar al personal, a los jefes, qué formularios hay que llenar cuando uno ingresa, en fin, que normalmente además tiene un capítulo disciplinario, que dice, bueno, si no hiciste todo lo que dice ahí, de hablar bien, de traer el uniforme limpio, de hablarle bien a los clientes, de marcar la tarjeta, y si no hiciste todo eso, 3 días de suspensión. Eso es un Buenísimo. poco, Y eso es el reglamento. ahí mismo, cuando nosotros vimos reglamento de taller, vimos que uno de los puntos decía que estaba sujeto a control del juez. Ahí como que me perdí. Claro, porque, a ver, el tema que es que el reglamento no lo hace el Parlamento, tampoco lo hace el Ministerio de Trabajo, tampoco lo hace necesariamente, puede pasar, pero en principio tampoco es un acuerdo entre el sindicato y la empresa, lo hace la empresa. Entonces, imagínense una cláusula que diga, todos los funcionarios, antes de retirarse, deberán desnudarse frente a un jefe y demostrar que no robaron nada. Esa cláusula, ¿qué les parece? Que no puede existir, primero. Que es abusiva. Es abusivo, sí. Abusiva, profe. Antijurídica, profe. Entonces, imagínense que la empresa efectivamente un día los hizo desnudar a todos y le dijo, bueno, quiero ver que acá faltan 100.000 pesos, desnúdense todos, y lo hizo. Los funcionarios van ante el juez y reclaman. Cuando el juez vea el reglamento va a ver que hay una cláusula que dice todos los funcionarios deberán desnudarse en caso de que haya faltante de dinero. Y la empresa le dice, mire, yo tengo derecho a hacer eso, está en un reglamento y los funcionarios del reglamento lo firmaron y lo conocían. ¿El juez puede controlar y anular esa cláusula o no? Puede anularla y pasarla por otra también. Esa es la idea del control, o sea que el reglamento, porque a ver, si el reglamento no fuese hecho por la empresa, si no fuera hecho por el Parlamento, ¿quién controla la regularidad de las leyes? La Corte Suprema de Justicia. La Corte, exactamente. Exacto. Si fuese, de repente, imagínense que fuese, no sé, que fuese una inscripción sobre los recibos, una cuestión de la planilla de trabajo, que está mal, la planilla de trabajo, ustedes esto lo van a ver en Laborando, ¿no? Pero al menos todos tienen una idea. Imagínense que en la planilla de trabajo
dice horario de descanso y dice no tiene, acá no se puede descansar. ¿Eso qué organismo lo controla? ¿Les parece a ustedes, aunque no lo hayan estudiado? El ministerio. Ministerio. Bueno, los reglamentos de trabajo, el control, la puede controlar la inspección también. Uno puede hacer una denuncia y decir, mire, este reglamento es violatorio de la dignidad de la persona. Pero en definitiva, el que lo termina controlando, si hay un cuestionamiento de alguien, va a ser un juez. Un juez podrá decir, lo que quise decir ahí es que no hay control parlamentario, no hay control de, yo qué sé, la Junta Departamental, no hay control de ANCAP. El que controla eso es, en definitiva, la justicia. Si alguien quiere protestar contra un reglamento, al final del día el que lo controla es el juez. Profe, ¿y puede pasar? Sí, de eso mismo. Pero funciona, o sea, me imagino que funciona, vamos a decir, cuando el empleador hace las cosas mal, por decirlo así, que el trabajador puede ir ante la justicia, de la misma manera que si el trabajador viola una de esas normas, como que también podría ampararse el empleador, ¿no? Claro, claro. Por eso es que al final del día, siempre cuando hay una disputa, un cuestionamiento sobre un reglamento, al final ese juez es el que dice el reglamento está bien o mal. Imagínate que el reglamento diga, primera llegada tarde a la empresa, 35 días de suspensión. ¿A ustedes qué les parece esa cláusula? Abusiva también. Abusiva también. Claramente desproporcionada. Entonces, si la empresa aplicó una sanción de 35 días por una llegada tarde, el trabajador va a ir a la justicia y va a decir, mire, me restaron del sueldo 35 días porque llegué tarde. Y el juez seguramente va a decir, ese reglamento no es válido, devuélvanle los 35 días de sueldo que no le pagaron. A eso me refiero, a que, en definitiva, es el control de la legalidad de un reglamento, la termina siendo la justicia cuando hay alguien que reclama, ¿no? Si nadie reclama, la justicia no va a entender, no va a participar de eso. Otra pregunta. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. ¿Alguien más? Yo, profe, tengo una consulta. Creo que va a ser la última de la noche, disculpe que le moleste. Tranquilo. Mi pregunta es respecto al grupo de empresas, si podrías hacer un repasito básico, porque fue un tema que me costó pila entender. Es que es un tema difícil. Un tema difícil porque es un tema que si no saben derecho comercial, es difícil entenderlo, porque es un tema comercial que tiene impacto en materia laboral. El grupo de empresas es cuando dos o más empresas, y esto es importante que lo retengan, tienen que ser dos o más, no puede haber una empresa, o sea, no puede haber un conjunto económico de una empresa sola. Fábrica Nacional de Cerveza no es un grupo económico, es una empresa. Ahora, si Fábrica Nacional de Cerveza, pues tiene otra empresa que se llama, estoy inventando, se llama Agua Celeste, y es otra sociedad, pero los dueños son los mismos de Fábrica Nacional de Cerveza, ahí entonces es que se habla de grupo. O sea, para que se hable de grupo tienen que haber dos o más empresas, dos como mínimo, que a su vez hace una identidad de dueños, que no tiene que ser absolutamente total, pero por lo menos en el capital mayoritario. O sea, que las mismas personas que están en una empresa estén en otra empresa, y que esas empresas que tienen los mismos dueños, a su vez tengan una forma de actuación conjunta, una forma de actuación planificada. Normalmente, pero no necesariamente, son empresas que se mueven en un mismo rubro o que se mueven en rubros complementarios o separados. Por eso yo le decía, no sé, imagínense que yo tengo un hotel que es el Conrad, de Punta del Este, bárbaro, una sociedad. Imagínense que después digo, che, y si ponemos otro Conrad, pero se llama Conrad Colonia, y hacemos uno en Colonia, pero abrimos otra sociedad, entonces se llama Conrad Colonia, no es la misma sociedad, es otra, pero es parte de un grupo. Y después abrimos otro que se llama Conrad Salto, y es otra sociedad. Bueno, ahí tenemos tres sociedades dedicadas al mismo negocio y con los mismos dueños. Entonces ahí estamos hablando de un grupo económico. ¿Qué importancia tiene esto en materia laboral? Bueno, recuerden que lo que dijimos es que en Uruguay no está regulado esto, es un invención de la doctrina, la jurisprudencia de hace muchísimos años, que lo que dice es que cuando hay un conjunto económico, se lo considera todo el conjunto como un único empleador, frente a los ojos del trabajador.
un único empleador. ¿Y esto qué importancia tiene? Fundamentalmente en materia de responsabilidad. Imagínense que en el ejemplo que yo les puse, se funde Conrad Punta del Este. Bueno, significa que si los obreros que trabajaban en el Conrad de Punta del Este no cobran sus créditos, podrán reclamarle sus créditos al Conrad de Salto o al Conrad de Colonia, aunque sean otra persona jurídica, que sea otra sociedad diferente para la cual no hayan trabajado. ¿Por qué? Porque son parte de un grupo. Eso es un poco la idea. La idea de grupo económico se creó en el mundo, en Uruguay, funciona de esa manera, a los efectos de tratar de garantizar que los trabajadores cobren sus créditos frente a un caso de insolvencia de una de las unidades del grupo. Esto no está legislado en materia laboral, está legislado en materia tributaria, que dice exactamente eso, dice que la DGI, si tiene impuestos para cobrar un grupo, y una de las unidades se quiebra, se le puede reclamar los créditos, no sé, la IRAE, el IVA, el impuesto a patrimonio, se lo puede reclamar a otra empresa. Y lo mismo pasa, está regulado, y hay regulación sobre este tema, también en materia bancaria, y también en materia de quiebras, en materia de reorganización de sociedades, en materia de quiebras, de liquidación de sociedades. Pero esto usted lo va a estudiar en materia societaria. En materia laboral lo que tienen que tener en cuenta es que cuando estamos frente a un grupo, o conjunto económico, como se le llama en Uruguay, funciona como si fuera un único empleador. Es como que lo hubiese contratado todas las unidades del grupo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, ¿y este grupo de empresas a nivel Estado, por ejemplo, OCE, ANCAP, y eso no corre, ¿no? El régimen jurídico. Está bien la pregunta, Recuerden que yo les he dicho en la clase que se entiende que el Estado, como entendiendo por Estado, persona pública mayor, o sea, la administración central, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, eso no pueden formar parte de un grupo económico porque no ejercen una actividad comercial o industrial. O sea, la administración central, o sea, los ministerios, no pueden ejercer actividad económica, tienen que hacer la actividad que está prevista en cada una de las leyes orgánicas, que son más que nada de tipo administrativo, son servicios administrativos a la población. En cambio, podría existir un conjunto económico entre un ente autónomo con empresas que compre o que cree el ente autónomo. Era el típico ejemplo que poníamos en la clase de que ANCAP es dueño de Duxa, es dueño de Cemento y Porla no sé cuánto, el miembro tiene como 10, 12, no sé cuántas sociedades anónimas para negocios colaterales de ANCAP. Lo mismo pasa con la UTE. Ahí sí puede darse la discusión, si en materia laboral, ahí estamos en el marco de un conjunto económico. Normalmente en materia del Estado tiene poca importancia, porque el Estado, si se quiebra una sociedad anónima vinculada al Estado, igual el que paga es el Estado. Entonces, ahí no tiene mucha importancia, porque en definitiva siempre termina pagando el Estado, aunque no lo reclame nadie. O sea, aunque uno no haga un reclamo por conjunto económico, el Estado termina pagando porque es un tema está político, digamos. Pero bueno, en teoría hay una discusión sobre si los entes autónomos, industriales y comerciales pueden ser parte de lo que se llama, o crear un grupo económico, si pueden crear un grupo económico. ¿Alguien más? Profesor, una pregunta. No, dale. Bien, mi pregunta era si la existencia de los grupos económicos se prueban a través de ciertos indicios, o sea, principales o auxiliares o secundarios. Bueno, ¿y quién debe probar la existencia? Ahí está. A ver, la prueba del grupo económico normalmente se hace a través de indicios. Eso te recuerdan que lo vimos en clase. Normalmente, el que tiene que probar esto es el obrero. En un juicio dice, hay un grupo económico entre Adrián, Yamila, Yara y Gabriela. Perfecto, hay que probarlo. ¿Quién es el que lo afirma? ¿Cómo lo prueba? Normalmente a través de indicios. ¿Por qué? Porque, a ver, la prueba directa sería si yo tengo prueba documental de que hay un mismo dueño en los 4 lugares. Lo que pasa es que en Uruguay, como normalmente las sociedades, no hay forma de acceder, o no es fácil acceder a la
titularidad de las acciones de las empresas, ustedes esto lo van a estudiar en Derecho Comercial. El beneficiario, o sea, el titular de las sociedades anónimas, normalmente está registrado solamente ante el Banco Central y solo se levanta ese secreto frente a casos especiales. Normalmente no se sabe quién es el dueño de una sociedad, entonces ahí es que se recurre a indicios. Y acá ahí aparece todo aquello de, bueno, si trabajan en el mismo edificio, es un indicio. Si hay familiares que están en cada una de las empresas, hay un indicio. Si el abogado es el mismo, hay un indicio. Si el gerente general es el mismo de todas las empresas, hay un indicio. Si una le sale de préstamo, le sale de garante de la otra en un préstamo, hay un indicio. Y cosas por el estilo. O sea, evidentemente la prueba es, normalmente, en el 99,9% de los casos, es una prueba a través de lo que se llama indicios, que no sé si ustedes ya estudiaron lo que es un indicio, porque es un tema de derecho procesal. Adrián. Perfecto. Lo que sí quiero es que no se queden con la idea, de que los grupos económicos, o conjuntos económicos, o grupos de empresas, o como quieran llamarlo, son truchos. O sea, es una cosa ilegal, una práctica ilegal. Eso no es así. O sea, nuestra legislación, como la de toda parte del mundo, permite que un inversor, un capitalista, pueda crear 1, 2, 10, 20 empresas. Eso no es ilegal. Otra cosa es cómo funciona el régimen de responsabilidad en materia laboral para tratar de que el obrero no se perjudique por el funcionamiento de un grupo. Pero no se queden con la idea, a veces pasa eso, sí, grupo económico es mala palabra, son todos chantas, son todos nulos, son todos delincuentes. No tiene nada que ver. Una cosa es un régimen de responsabilidad que se crea en materia laboral para favorecer al obrero, otra cosa es que eso sea una práctica legal o ilegal. Como regla no es ilegal, está permitido por el ordenamiento. Eso ustedes lo van a estudiar en Derecho Comercial. ¿Queda alguna pregunta? Yo tengo otra, profesor. ¿Cuál es la diferencia entre el conjunto económico y el empleador complejo? Bueno, el concepto de empleador complejo es otro invento de la doctrina y la jurisprudencia, no está legislado. Y en general en Uruguay ese es un concepto que se utiliza como algo más amplio, o sea, es más abarcativo. El concepto de empleador complejo implica situaciones en las cuales hay dos o más empresas que dan órdenes al trabajador. Dos o más empresas que dan órdenes al trabajador, pero no se exige que esas empresas tengan el mismo dueño. Un ejemplo, el que llamamos hoy del Conrad. Imagínate que tú trabajás para Hotel Conrad en el casino. Vos trabajás de croupier en una de las mesas del Conrad. Bárbaro. Imagínate que Conrad dice, che, mirá, los brasileños y los argentinos vienen poco, estamos pagando por 7 días a la semana, pero realmente, mirá, para el hotel trabajamos bien viernes, sábado, domingo, el resto de los días un clavo. Entonces el hotel se pone de acuerdo, imagínate, con otro hotel que está, no sé, voy a inventar un hotel, a ver, no sé, imagínense que ahora está cerrado, imagínense el Hotel Mantra, uno que está en la barra de Punta del Este, que ahora está cerrado hace años, que también tenía casino. Y es otro dueño, no tiene nada que ver, es otro dueño. Entonces el del Mantra le dice, che, y si hacemos lo siguiente, porque a mí me pasa al revés, yo de lunes a miércoles trabajo bárbaro, porque viene gente a jugar y vos me decís que vos trabajas bien jueves, viernes y sábado. Hagamos una cosa, ¿por qué a tu empleado,
seguí pagándole vos, pero me lo mandás a mí a trabajar en el casino lunes, martes y miércoles. Y bueno, le pagamos el sueldo a medias. Por supuesto que va a seguir figurando como empleado tuyo. Y lo que hace, viene a trabajar lunes y miércoles acá en el casino, conmigo, jueves y viernes contigo, sigue siendo empleado de Conrad, y yo después le pago la mitad del sueldo, se le mando un cheque, le hago una transferencia bancaria al Conrad para que le pague a él. Formalmente vos sos empleado del Conrad, pero trabajaste 3 días a la semana en el otro lugar. Ahí es donde se dice que hay un empleador complejo. No es un grupo económico. ¿Por qué no es un grupo económico? Porque en realidad hay dueños diferentes de los hoteles. Pero decidieron compartir mano de obra. Entonces ahí cuando hay dos o más empresas que utilizan el trabajo de forma directa del trabajador, ahí se dice hay un grupo económico. Hoy quedó más o menos reducida la cosa a eso, el tema del grupo del empleador complejo. Ese tema de empleador complejo se había inventado en Uruguay, se había inventado cuando no estaban las leyes de tercerización. Cuando no había leyes de tercerización que ustedes estudiaron, la agencia de empleo, la del suministro, ¿qué pasaba? Manpower tenía sus empleados, se hacía ir a trabajar a Fábrica Nacional de Cerveza, no sé, al laboratorio Römer, no sé, donde ustedes quieran, a la Facultad de Derecho, donde quieran, pero seguían siendo empleados de Manpower. Pero eso no estaba regulado en ninguna ley. Entonces había toda una discusión sobre si había responsabilidad o no del tercero que usaba el trabajo. Está el laboratorio, Fábrica Nacional de Cerveza, el que sea. Entonces, ¿qué hacían los jueces? En algunos fallos, decían, bueno, acá hay un empleador complejo. ¿Por qué complejo? Porque decían, hay un empleador con 2 cabezas. Decían, hay una cabeza que es la formal, que es la agencia de empleo, y una cabeza informal, que es la que utiliza el trabajo. Entonces, hay un empleador complejo. Y decía, ambos son responsables frente al obrero. Y no había ninguna ley. Cuando salió la ley de tercerizaciones en el año 2007, ya hace unos cuantos años, 15 años, 14 años, 15 años, este tema cayó en desuso. ¿Por qué? Porque hoy nadie va a decir, no, hay un empleador complejo entre Manpower y Fábrica Nacional de Cerveza. El juez tiene que resolver un tema del suministro de mano de obra, va a aplicar la ley de tercerizaciones, y no el concepto de empleador complejo. Entonces, el concepto de empleador complejo no es que haya desaparecido, pero los jueces lo siguen utilizando para casos esos residuales. Yo he dicho y he escrito en algún lado sobre este tema, he dicho, es una especie de comodín. Cuando el juez dice, acá no se aplica la ley de tercerizaciones, tampoco es un grupo económico. Pero che, acá todos los testigos me dicen que en realidad el tipo iba a una empresa, iba a la otra, los jefes de uno le daban órdenes, los jefes de la otra también. ¿Cómo es esto? Entonces, pero no encuadra exactamente dentro del concepto de suministro, tampoco encuadra necesariamente dentro del concepto de intermediación. El juez dice, acá me suena mal, y no puede ser que este obrero quede sin cobrar esto, empleador complejo. Lo usan como una especie de comodín o como una especie de figura residual cuando, concluyo, y esta es la síntesis importante para el parcial. Empleador complejo cuando hay 2 o más entidades, empresas, que utilizan el trabajo de una persona de manera común, de manera indistinta, comportándose a los ojos del obrero como si fuera un empleador, aunque hay uno de ellos que no es empleador. Otra pregunta. Bueno, no sé, Alicia, no sé si está por ahí Cecilia, o no está Lucía, si está Cocoré, no sé si hay algún otro ayudante que quiera decir algo, que se les ocurra que hay que agregar algo. Un compañero dice si puede repetir lo último. No sé si de repente, cambiando la voz, no sé si Alicia te animás a resumir un poco esta idea, si yo no lo pude expresar bien, que de repente vos te sale mejor. A ver puntualmente qué es lo que quiere que repita, no sé qué parte de todo lo que estaban hablando conjunto económico. Ahí lo puso en el chat, puso, ¿utilizan el trabajo de manera común y se comportan como? Cuando hay 2 más entidades que utilizan, todos se comportan como empleadores, pero es uno solo el empleador formal y el otro no. Bueno, ahí justamente es lo que estaba diciendo el profesor Castelo, que cuando esas 2 empresas, digamos, utilizan al trabajador indistintamente, si ese trabajador tiene que mañana demandar
porque bueno, tiene que hacer un reclamo, podrá hacerlo contra ambas empresas, ¿sí? En el entendido de que ambas empresas podrían llegar a formar un conjunto económico si tienen, por ejemplo, como él decía, misma administración, el mismo contador, el mismo abogado, u otros indicios que dijimos recién, que está esto relacionado con el derecho procesal, que son pruebas indiciales para llegar a la conclusión de que esas dos empresas están vinculadas, que de hecho lo están si está trabajando en las dos, o por lo menos eso parece ser. Si es eso lo que entendí, no sé, Alejandro, si es correcto, porque si lo que estoy entendiendo de la pregunta que están haciendo. ¿Es eso el compañero que la hizo? ¿Le quedó claro? Bien, era eso, dice. Perfecto. ¿Alguna Bien. otra pregunta? Virginia, que veo que andás por ahí. ¿Me quedó alguna cosa que...? Profe, las preguntas van a ser de los temas dados, pero siempre desde el lugar del trabajador o también desde el empresario. Bueno, las preguntas no se hacen ni del lado del trabajador ni del empresario. Las preguntas se hacen... No, porque a ver... veces las respuestas dependen de dónde te posicionás para contestar. No. Acá no debería manejarse así. La respuesta tiene que ser desde el lado de la enseñanza del derecho como se hizo. O sea, que algunas cosas que algunas soluciones sean favorables a uno u a otro, no significa que la pregunta... Nadie le va a preguntar un caso concreto que diga ¿quién tiene razón? ¿El obrero o el empresario? La pregunta van a ser sobre conocimiento de los temas en cuanto a cómo están regulados los temas, cómo está regulado el conjunto económico, cómo está regulado los principios. Van a haber muchas preguntas de principio, les digo porque vi que nadie preguntó, lo cual me alegro mucho, porque significa que las clases, Alicia y la de Lucía Garmendia fueron muy claras, porque miren que, no sé, pero parte grande es principios, ¿sí? No pasan por arriba de los principios. Quizás lo que Yamila, a lo mejor voy a tratar de ver si es esto lo que ella planteó. Obviamente que nuestra materia tiene un paraguas protector del trabajador, pero eso no quiere decir que uno tenga que estar de un lado o del otro. Es que hay ciertas normas que intentan proteger, en su mayoría protegerlo. Pero la reglamentación, la legislación es una, y bueno, y obviamente que no se pregunta del lado de uno o del lado del otro, sino qué es lo que se entiende que corresponde en cada caso. Bárbaro, Alicia, muchísimas gracias. Era eso. Ahí está preguntando Nancy Acosta un ejemplo sobre pregunta de principios. ¿Cómo podría ser una pregunta sobre los principios? Alicia, capaz que vos podrías responderle mejor que yo en ese caso, o el profesor Alejandro. Alejandro, no sé si... No, dale tú, Alicia, que es más claro. Las preguntas que pueden ir sobre principios, bueno, podrían llegar a ser cuál principio se aplica en un ejemplo, supongo, no sé cómo más o menos te has pensado, pero supongo que así como otros años, en tal situación, qué principio es aplicable, o puede ser, por ejemplo, dentro de lo que es el principio protector, cuál de las hipótesis del principio protector se está planteando en esa pregunta, o qué significa, ese tipo de cosas. Serían las preguntas sobre los principios. Los conceptos, las características de los principios. La noción. Gracias, profe. No hay nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, pusieron si el tema más importante era principios y tercerización. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
Si recuerdan, hace un ratito el profesor Castelos le dijo OIT, tercerización, principios, como los temas más importantes. De que seguramente van a ir preguntas sobre esos temas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? O cerramos por acá. Bueno, entonces, mucha suerte el miércoles, es fácil, así que no se asusten. Y nos reencontramos el viernes, nos reencontramos el próximo viernes, que ahí arrancamos la primera clase de Derecho Sindical. ¿Verdad? Y después ya viene el receso, pero bueno, eso nos seguiremos viendo el próximo viernes. Suerte en el próximo. Chau, chau. Gracias. Chao, gracias.